El primer libro de la serie Gremios de Hablan, Estimados Flame, está disponible en español a través de Amazon. Pueden seguir el enlace abajo para saber más. Hola, Rantin Dragon aquí con un nuevo video. Y la otra vez que estaba en la calle fui y compré una Fanta. Y me quedé pensando, esa puede que sea mi última Fanta en la vida. ¿Por qué? No es porque me vaya a morir ni nada así bien dramático, ni que por salud. Bueno, sí es por salud, pero no es así como que me dijera un doctor, no, Ranting, si vuelves a tomarte una Fanta te vas a morir. No, sino que lo que pasa es que la Fanta es probablemente uno de los refrescos más destructivos que haya para el cuerpo humano. Y es por una razón que tiene que ver con la temática central de este video, pero pues el título lo hace más interesante, ¿no? Cuando digo mi última Fanta. Y es que de lo que voy a hablar es que básicamente nos la hemos pasado toda la historia de la humanidad consumiendo veneno. Y es que miren, la razón por la que estoy considerando dejar la Fanta es porque los colorantes artificiales que tiene la Fanta ahorita está en debate sobre si se prohíben o no en muchas partes del mundo. De hecho, hay partes del mundo en las que está prohibido el colorante que vemos, ese colorante que le da un naranjado brillante a la Fanta. Está prohibido en básicamente toda la Unión Europea, por lo que el color de la Fanta en la Unión Europea es más claro, no es tan anaranjado. Es para allá que iba. Ese colorante está prohibido en algunas partes del mundo, está en debate sobre si se prohíbe en otras, entonces no es un buen colorante para el cuerpo. Y aparte, pues al ser un refresco, pues tiene mucha azúcar, entonces por eso dije, probablemente esta sea la última Fanta de mi vida, porque yo he estado tratando de dejar las azúcares así en tanta cantidad para bajar de peso, y porque pues ese colorante pues sí me deja pensando pues que me estoy tomando. Y es ahí donde llega la parte a la que voy con este video. Ahorita muchas personas nos estamos preocupando justamente de que si los colorantes, que si los microplásticos, y sí, sí deberíamos de preocuparnos, no digo que no, que si los colorantes, que si los microplásticos, que si los aditivos, que si la soya, y sí, sí debería de preocuparnos. Todo esto, absolutamente todo esto debería de preocuparnos. De hecho, estaba viendo lo de la soya, no es nada más porque sea soya que tiene este efecto dañino de los estrógenos. Lo que pasa es que es soya transgénica, que es una combinación de los mismos fitoestrógenos naturales de la soya junto con ciertos químicos de los pesticidas que se usan, que básicamente han contaminado esa soya transgénica al punto de que pues básicamente es un efecto mucho peor que el de la soya natural, ¿no? Una soya natural que no sea transgénica, que no tenga pesticidas ni nada de eso, pues no va a tener estos efectos tan nocivos como los de la soya transgénica. O sea, básicamente lo que pasa es que la soya transgénica está ya tan pinche contaminada de todo lo que tiene, que básicamente es castración química en forma de frijolitos. Esa es la cosa, ¿no? No es así como, ay, la soya te va a matar por los fitoestrógenos. No, lo que pasa es que la soya transgénica es bien pinche nociva, y muchas cosas que se consumen con soya actualmente son con soya transgénica, no con soya natural. Bueno, hay países en los que sí, ¿no? Hay países en los que se dicen, no, pues yo no voy a usar los pinches transgénicos, ¿no? Pero el problema es justamente, los transgénicos no son malos, lo que es malo muchas veces es cómo se usan, o el hecho de que pues hay transgénicos que son buenos y otros que no, y la gente no sabe, ¿no? O sea, con los transgénicos no hay que entrar en pánico, pero sí hay que ver, oye, que los pros y los contras, ¿no? Hacer un análisis costo-beneficio. Pero esa es la cosa. Un montón de cosas actualmente que nos preocupan, pero esto siempre ha sido así. Esto no es nuevo para la humanidad y probablemente vamos a sobrevivir a esto. No digo que vayamos a sobrevivir así como, uy, qué bien, sobrevivimos a esto. No, probablemente provoque un colapso sociocultural antes de que sobrevivamos a esto, antes de que lo superemos, como fue con la antigua Roma. ¿Por qué? Algo que muchos asocian con la queda de la antigua Roma es de hecho el que los romanos consumían mucho plomo. De entrada, muchas tuberías tenían plomo, entonces su agua estaba a veces contaminada con plomo. Y aparte usaban ciertas sales de plomo como endulzante. Sales de plomo que por ejemplo se generan con el vinagre y que son dulces. El plomo es dulce. El plomo es dulce, eso es lo que lo hace tan peligroso, y por eso es que justamente por ejemplo se creó una cosa llamada Viterex para ponérsele algunos componentes con plomo, porque los niños se lo comían porque era dulce. Entonces, para prevenir que los niños se consumieran el plomo, se creó el Viterex, a pinturas con plomo, cosas así. También se usa en el alcohol de uso médico para lo que lo llaman un desnaturalizante, para que pues no sepa chido. ¿Por qué? Porque el alcohol que usamos para cosas médicas, para las heridas, para cosas así, químicamente no es muy diferente a un aguardiente. Entonces, si no tuviera ese desnaturalizante,
te lo podrías tomar y te sabría pues como un aguardiente. Y hay gente a la que le gusta ese sabor. Entonces, para que sepa bastante mal, le ponen Viterex. Hay gente que está tan alcohólica que no le, ya ni así evitas que se lo tomen, ¿no? Pero esto de que te deja ciego es un mito. ¿Por qué? Porque es etílico, es alcohol etílico, no es metílico. Metílico es el que te deja ciego. Que por cierto, de nuevo volviendo a los venenos de antaño, durante la época de la prohibición había gente que bebía alcohol metílico y se quedaba ciega. ¿Por qué? Porque el alcohol era ilegal. Entonces, a lo largo de la historia ha pasado esto. A lo largo de la historia hemos tenido que enfrentar estas cosas. Como decía, el plomo es dulce. El plomo es dulce durante la época de la antigua Roma. La gente hacía compuestos de plomo usando combinando vinagre, que es ácido acético, reacciona con el plomo justamente. Creo que se llama de hecho acetato de plomo, el que es son sales dulces de plomo. Usaban un recipiente de plomo, lo combinaban con ácido acético y tenían un endulzante que usaban para endulzar el vino. Entonces bebían vino con plomo, bebían vino contaminado con plomo. El agua de sus tuberías a veces estaba contaminada con plomo. Y tenían los sistemas de tuberías buenos para la época, eran lo mejor de la época en tuberías y aún así pues estaban contaminadas con plomo. Entonces había mucho plomo en su entorno y era tóxico, y el plomo mataba a personas, enfermaba a personas y había gente que se volvía loca. Durante mucho tiempo ser un sombrerero era una sentencia de muerte. ¿Por qué? Porque usaban mercurio para curar el fieltro para los sombreros, para hacerlos más sólidos y para darles color o cosas así. Usaban compuestos de mercurio que eran sumamente tóxicos, y los vapores de esos compuestos enfermaban a la gente y a veces hasta la mataban, si no es que se volvían locos. De ahí viene el dichoso sombrero loco. Era de que los sombrereros eran conocidos por estar mal de la cabeza por usar mercurio, quedaban pendejos por usar mercurio. Muchos grandes alquimistas también, por cierto, quedaron mal de la mente por usar mercurio. Por ejemplo, Isaac Newton. Isaac Newton al final de su vida quedó con daño cerebral por usar mercurio, por andar haciendo experimentos con mercurio. No voy a hacer así todo un recuento super histórico, ¿no? Lo que quiero decirles es, no hay que entrar en pánico, pero sí hay que buscar soluciones, hay que buscar alternativas, porque esa es la cosa. Por ejemplo, otro punto en el cual la gente se envenenaba a lo pendejo era cuando usaban colorantes con arsénico. Colorantes con arsénico, con cianuro, o sea, muchas pinturas. De hecho fue algo que planteaba un manga que leí hace mucho, no me acuerdo si le hice reseña, que se titulaba Gift of Poison, que era justamente sobre el hecho de que, o sea, hay una parte en la que lo dice el protagonista, que pues muchas de las mejores pinturas al óleo son putamente tóxicas, porque solo así se consiguen los colores. Y hubo un tiempo en el que se usaban en más cosas, porque pues dices, sí, por eso no debes de beber pintura, nunca bebas pintura. Pero antes se usaban en más cosas. Por ejemplo, no me acuerdo si era arsénico o cianuro, pero se usaba mucho en una cosa que dan creo que era verde prusiano. No me acuerdo el nombre del color, pero era un verde que se usaba mucho en papel de tapiz y la gente se moría a la verga. ¿Por qué? Porque sus casas estaban envenenadas por el papel tapiz. La gente se moría por un color verde que estaba en el papel tapiz. Creo que era arsénico y la gente se moría a la verga por eso. O sea, la gente se moría en sus casas por el papel tapiz. Y más o menos cerca de la misma época, porque todo esto fue así como del Renacimiento y la Revolución Industrial, el pan podía ser una sentencia de muerte, sobre todo para los niños. ¿Por qué? Porque se usaban cosas, por ejemplo, una cosa que le llaman, en inglés le llaman plaster of Paris, creo que es yeso de París, que es un tipo de sellador. Y lo usaban como relleno en el pan, o sea, mezclaban el pan con eso para darle mejor textura y mejor apariencia. Pero el pan después de un tiempo se ponía duro y se hacía como un ladrillo. Pero si tú te lo comías, te podía causar un estreñimiento muy grave. Y los niños se podían morir de estreñimiento con eso. Los niños se morían comiendo pan. Otra cosa que también le ponían al pan para rebajarlo, esto era para rebajar la cantidad de harina que usaban, usar menos harina, aserrín,
que era el menos letal de los rebajantes que podían usar, porque podían usar cal. Había pan que lo decoloraban con lejía para hacerlo ver más bonito. Y te podías morir comiendo esas cosas. Y los niños sobre todo, o sea, para un niño podía morirse comiéndose un pan. Y estábamos hablando de que eso era durante la época de la Revolución Industrial y el Renacimiento, que la gente se moría comiendo pan. Hace mucho menos tiempo, porque esto creo que fue de algo que se previó en los 70s, 80s, no me acuerdo, pero hace mucho menos tiempo. La gasolina tenía plomo. Y era por motivos bien pendejos, no era algo realmente necesario, pero la gasolina tenía plomo. El aire estaba lleno de plomo por la gasolina con plomo. Y no era algo necesario, después se demostró que no era necesario y justamente se dejó de usar. Pero durante mucho tiempo por ciencia falsa, producto de la corrupción empresarial, porque eso es algo que hay que entender. A veces los científicos están comprados por las empresas y por ciencia falsa, producto de la corrupción empresarial, la gasolina estaba contaminadísima con plomo y el aire estaba súper contaminado con plomo y la gente se moría a la verga por eso. Y hay gente que tiene daño cerebral permanente porque en su infancia respiró ese aire tóxico. Y hay gente que incluso hasta la fecha todavía tiene plomo en su cuerpo por el aire tóxico, que ni siquiera ya es de su generación, sino de generaciones pasadas. Entonces, todo esto lo que quiero decir es, a lo largo de la historia los humanos siempre han estado lidiando con el hecho de que de vez en cuando, como no somos perfectos, nos toca tener que lidiar con los resultados de nuestros errores y con el error constante de que descubrimos que algo puede ser muy útil, pero no nos damos cuenta de lo peligroso que puede ser a largo plazo. ¿Por qué? Porque a veces es a muy largo plazo, a veces pueden tomar siglos, o porque a veces simplemente nos falta el conocimiento para entender lo peligroso que puede ser. Ahorita nos estamos enfrentando justamente a un problema con los microplásticos, con los aditivos en la comida, con colorantes, con la soya transgénica. Sí hay con pesticidas, pesticidas que son el origen del problema con lo de la soya transgénica. Sí hay problemas ahorita que antes no enfrentábamos, pero no son muy diferentes a lo que enfrentábamos antes. Lo podemos superar, lo podemos sobrevivir. Y ser consciente del problema es el primer paso para superarlo, porque muchos de estos problemas la gente no era consciente ni siquiera de que estaban ocurriendo. La gente no sabía que el pan estaba contaminado. ¿Por qué? Porque era algo clandestino. La gente no sabía que estaba contaminado el pan. Y no fue sino hasta que justamente la gente empezó a enterarse que empezó a cambiar la situación. Una vez que sabes que algo es un problema, es más fácil lidiar con eso. Lo de la gasolina con plomo, la gente no sabía que ni siquiera era necesario. Pensaban que era algo normal y resulta que no era ni siquiera necesario. Entonces, no es como que no se pueda, como que no haya pasado esto antes de que la gente no sabía y cuando supo fue cuando empezaron a actuar. No, esto se puede arreglar, lo podemos superar, lo vamos a superar porque ya hemos superado periodos así antes. Pero pues no sin un colapso. Esa es la cosa, no sin un colapso, no sin conflicto, no va a ser fácil, no va a ser bonito. Eventualmente nos vamos a librar del daño de los microplásticos, eventualmente nos vamos a librar del daño de todos estos aditivos, de todos estos pesticidas. Pero no va a ser fácil, no va a ser rápido. Y a lo mejor no te toca a ti ver cómo se arregla, pero a las siguientes generaciones sí. La cosa es hacer lo posible por estar al pendiente de que tú no te mueras de eso. Y dos, porque la gente sepa que la cosa sí está pesada, que la cosa sí está difícil y que sí hay un problema. Porque decir que no hay un problema también está pendejísimo, ¿no? Esa es una cosa. El alarmismo ambiental ha provocado que mucha gente no quiera afrontar que hay un problema. ¿Por qué? El alarmismo ambiental no ayuda. La gente que te dice así de que no, que si comes carne de res y que las flatulencias de las vacas, ellos no están ayudando, ellos de hecho están siendo contraproducentes. Porque lo que hacen es que los problemas reales, como lo de los microplásticos, pasen ignorados porque se burlan de uno, se burlan del otro también. O sea, no toman en serio un problema que no es real y tampoco toman en serio el problema que sí es real. Entonces hay que estar a las vivas de todas estas cosas. Ha habido errores así a lo largo de la historia. No hay que entrar en pánico, no hay que decir ¡ay, nos vamos a extinguir por los microplásticos! Porque ese alarmismo no ayuda. Pero sí decir, oye, güey, hay que bajarle al consumo y al uso de plásticos en general porque no es bueno para tu salud. Esa es la cosa. Cuando uno dice
cuando uno no cae en el alarmismo y uno dice, oye, esto no nos conviene, hay que hacerlo menos, hay que buscar alternativas, hay que buscar soluciones, es ahí donde empieza a mejorar el problema. Ya he hablado antes yo de que los plásticos son algo pésimo, de que lo mejor es buscar alternativas al plástico, seguir investigando, seguir trabajando en alternativas a los plásticos, a los polímeros hechos con combustible, con petróleo y cosas así. En general, mucho del problema como tal no es la composición de estos plásticos, sino generalmente los materiales que se usan, o sea, no es la composición justamente de carbono, sino muchos de los materiales que se usan para darles forma, para fijarlos, para moldearlos, etcétera. Muchos solventes, muchos fijadores que son bastante tóxicos, son bastante peligrosos. No es como tal el plástico, sino componentes que son parte de eso. Como dije, hay que buscar alternativas. Pero tampoco hay que entrar en pánico y decir, ay, nos vamos a extinguir por los microplásticos. No, pero es un problema. Y es un problema que debería preocuparnos. Ya hemos superado problemas así. Podemos superar este. Ese es el punto central de este video. Podemos superar este. Rendirnos, darnos a la desesperación, entrar en pánico, no va a ayudar en nada. Lo que podemos hacer es buscar alternativas, buscar soluciones, informar a la gente de que hay un problema. Eso fue lo que funcionó en las veces anteriores que hubo este tipo de situaciones. Eso fue lo que solucionó que se dejara de usar tan seguido el mercurio. A veces se han tenido que prohibir cosas. Por ejemplo, había un procedimiento para chapado en oro que en muchos países ya está prohibido actualmente, que se llama Ormolu, que era Ormolu, no sé cuál es la pronunciación correcta porque es francesa, la chinga del francés, me cagan los franceses. Justamente se originó en Francia. Era un proceso que literalmente mataba a la gente que lo hacía. Porque era fijar polvo de oro usando mercurio y evaporándolo. Entonces les entraban los vapores de mercurio y la gente se moría. Ahora se puede hacer de manera segura en algunos laboratorios y todo, pero pues no es muy popular porque pues es bien pinche pesado hacerlo. Y aparte de todo, pues es tan putamente peligroso que hay países en los que, bueno, sí están peligrosos si no se llevan las medidas apropiadas, que hay países en los que está completamente prohibido, sobre todo por ejemplo en la Unión Europea. Entonces básicamente las cosas hechas con Ormolu están prohibidas, pero justamente era un procedimiento en el cual, como dije, fijaban polvo de oro a otra superficie metálica usando mercurio y evaporándolo. Entonces los vapores de mercurio mataban a la gente que hacía, por ejemplo, relojes y cosas así. Creo que justamente le llaman reloj de la muerte a los relojes que están chapados de oro con este procedimiento. ¿Por qué? Porque la gente que los hacía se moría, literalmente. Entonces ya hemos pasado por cosas así de horribles. Ha habido que prohibir cosas, eso sí. Ha habido que prohibir cosas que son peligrosas, pero pues generalmente no es como una prohibición que la gente diga, ay, no lo prohíban, porque pues cuando les dices, oye, pero esto mata a las personas 100% seguro, pues la gente no va a decir que no esté prohibido. Entonces, justamente cuando tienes alternativas y que dices no es algo necesario, ¿no? Como lo que es el Ormolu, como lo que es el ponerle plomo a la gasolina, pues esas cosas están prohibidas ahora, pero pues nadie se queja de que hay cosas que prohibirlas no es malo. Hay cosas de que prohibirlas no es malo. ¿Por qué? Porque realmente no son esenciales y porque el daño que causan no es como prohibir el alcohol, ¿no? Que dices, no, pero la gente de todas formas va al revés. La prohibición del alcohol llevó a que la gente tomara alcohol metílico, ¿no? Entonces eso llevó al revés, ¿no? Hay cosas que prohibirlas salvaron vidas y hay cosas que prohibirlas provocaron que más gente se muriera. Entonces, pues no todo hay que prohibirlo, pero sí hay cosas que sí es buena idea prohibir. Y hay que investigar alternativas, hay que investigar cómo hacer las cosas más seguras, etcétera. Entonces la cosa es esa, estar bien informado, no caer en alarmismo, no caer en pánico, es la forma de superar esto. Es la forma de superar esto porque ya lo hemos superado antes, porque podemos superarlo. Bueno, eso es todo por hoy. Ranting Dragon se despide y que tengan un excelente día.